Eh, Buenos días, si es que lo están viendo esto en la mañana, mis queridos estudiantes. Acá lidiando con la máquina para poder dejarles la clase de hoy grabada, ¿no? En realidad, por circunstancias que ustedes conocen, en estas clases han tenido algunos accidentes de cruces, ¿no? Con actividades extracurriculares, pero también universitarias que las han interrumpido. Entonces he creído conveniente que para el día de hoy más tarde, porque recién he podido iniciar la grabación, yo les deje cuando menos la clase de hoy grabada para que la puedan revisar. Solemos hacer la sesión de clase e ingresarla en el aula virtual. Bueno, ahora vamos a hacer a la inversa. En la mañana estaré llamando, mandando el enlace, seguramente para que podamos, para que puedan ver por dónde ando y qué es más o menos lo que vamos a ir haciendo. Voy a mandar un enlace desde mi celular, ¿sí? A ver, primero, para hacer un recordaris, ¿no? Nosotros hemos abordado la administración con el siguiente enfoque, ¿no? La administración sí como esa disciplina cuyo objeto de estudio es la empresa y sus relaciones con el entorno, y cómo optimizar el uso de los recursos para generar un producto que se inserte al mercado, pero que satisfaga en realidad el deseo arbitrario, totalmente subjetivo, como quiere cumplir o ejecutar una tarea del cliente, ¿no? Para eso, en la primera parte hicimos el modelo Canvas, única y exclusivamente atendiendo lo que es propuesta de valor y entendiendo que es la experiencia del cliente, lo más importante, a ajustar con todos los factores de la empresa, ¿no? Hemos pasado el proceso de los clásicos, ¿no? En realidad hemos podido ver que desde que el gran Henry Fayol propuso, ¿no? La planificación, organización, dirección y control, digamos que este ha ido evolucionando, pero las fases del proceso administrativo no han cambiado, ¿no? Entonces, esto me lleva a mí a hacer una reflexión, mire, ¿no? Si bien es cierto, por un lado tenemos el proceso administrativo que también define la administración, ¿no? La administración podemos conceptualizarla desde el planificar, organizar, dirigir y controlar, pero hemos conversado antes, ¿no? Que la administración es esa disciplina científica que estudia la empresa y sus relaciones con el entorno, ¿no? Eh, la empresa tiene aspectos fundamentales, ¿no? Digamos, funciones básicas que necesita desarrollar para que pueda tener éxito o existir en el mercado, ¿no? Y esas, vamos a decir, que las podemos definir en tres funciones verticales que son independientes una de la otra, que sí se interrelacionan, pero que finalmente son independientes una de la otra, y tres funciones transversales, ¿no? Eh, ¿Por qué les quiero decir esto? Porque esas funciones de la empresa se deben ejecutar desde un enfoque transversal a las mismas, que son estas fases del proceso administrativo. A ver, ¿cuáles serían esas funciones? Por un lado, el primer punto a tratar es el de producción, ¿no? Nosotros cuando pensamos en la empresa, pensamos en que la empresa tiene que producir, ¿no? Y tenemos esta primera función básica de la empresa, la de elaborar un producto. Miren, nosotros podemos en realidad hacer muchas cosas para proyectar una imagen de la empresa, podemos hacer muchas, eh, 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 tener muy buena infraestructura, tener mucho equipamiento, pero si estos no contribuyen a crear una propuesta de valor, un producto que realmente satisfaga al cliente, no tenemos nada, ¿no? Podemos conseguir mucho personal y a veces en el momento en las inversiones confunden y se preocupan de tener mucha infraestructura administrativa, por decirlo, y no, y se despreocupan un poco de la planta y la producción, y esto conlleva finalmente a que las empresas fracasen, ¿no? Entonces, primera función básica, vertical, producción. Digamos que es independiente de las otras que vamos a mencionar ahora, ¿no? La segunda función importante es la función de comercialización, ¿no?
vertical, ¿no? O sea, sí, podemos producir, pero si no iniciamos procesos de comercializar, de vender, no vamos a conseguir ingresos rentables. La única manera de conseguir ingresos rentables para la empresa es a través de la venta. Cuando les digo ingreso rentable, me estoy refiriendo a ingreso que genera utilidad, ¿no? Es la única manera de conseguir ingreso que genera utilidad es a través de la venta, ¿no? Hay otras formas de generar ingreso en realidad en la empresa, pero no generan utilidad, no. La venta tiene un precio, ese precio de venta es igual al costo total más la utilidad deseada, ¿no? Igual a la venta, teniendo en cuenta que hay un precio de mercado, ¿no? El precio de venta bajo esta fórmula de costo total más utilidad deseada igual al precio de venta es algo referencial, pero en realidad quien manda en el mercado es el precio de mercado, ¿no? Nosotros podemos querer vender, tener mucha utilidad y venderlo muy elevado, pero en realidad esto no funcionaría porque no nos compraría nadie. Entonces, vertical, de manera vertical, digamos, independiente, la comercialización. Tenemos función de producción y la función de comercialización. Digamos que ambas son necesarias en la empresa, ¿no? Listo. Y en tercer lado tenemos una función financiera. ¿Qué es la función financiera? En realidad, para producir y para vender necesitamos tener fondos, bienes, dinerarios y no dinerarios, ¿no? La función financiera de la empresa se encarga de ver, ¿no? ¿Cuáles son las mejores fuentes donde podemos conseguir fondos y analizar su rendimiento, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta el costo financiero y beneficio? Entonces, si no tenemos cómo financiar, que puede, ojo, las fuentes de financiamiento, eh, las primeras son la de los asociados, ¿no? La de los socios, ¿no? Luego podemos hablar de socios o acciones que se crean posterior a la fundación del negocio y hablamos del banco, hablamos de proveedores, ¿no? ¿No? Eh, Finalmente, existen distintas formas en que la empresa puede financiar, conseguir fondos para poder atender su producción y su venta, que es esencial. Estas tres son funciones verticales, vamos a decir independientes, básicas. Función de comercialización, función de producción y función financiera. Pero eso no quiere decir que son procesos que se realizan en la empresa y se hacen eh, como si fueran islas independientes, ¿no? No, en realidad estas funciones se conectan a través de otras funciones que hemos denominado como funciones transversales. ¿Y cuáles son esas funciones transversales? Son la función de comunicación. En la empresa hay comunicación y eso vamos a decir más o menos, y es una función transversal que permite que tres áreas, grandes áreas de la empresa, como es la de comercialización, de producción y de finanzas, se comuniquen. Más o menos, para darle una lógica, la función de comunicación, el de ventas dirá, quiero modificar el producto de esta manera. El de la producción dirá, para modificar este producto te necesito tal infraestructura, tales materias primas. Y el de finanzas dirá, bueno, esto se puede o no se puede, porque hemos evaluado el rendimiento y realmente no es posible, es una utopía, no es rentable, va a generar costo, pérdida, déficit, etcétera. Función de comunicación, ¿no? O sea, deben comunicarse todas las áreas que competen a este tipo de funciones básicas de la empresa. Luego hay otra que es la función de logística, ¿no? Cada una de estas áreas, para funcionar, necesitan que alguien le lleve bienes, recursos, porque todas las áreas necesitan también productos para producir. El de ventas necesitará papel, internet, luz, agua, etc. El de producción necesitará materiales directos, materia prima, infraestructura, mobiliario, etc. Y el de la función financiera también necesitará recursos para que puedan ejecutar su función. ¿Qué función se ejecuta, valga la redundancia, en la empresa? La función logística, la que se encarga de distribuir o dotarles de recursos. Y finalmente,
la función que se confunde en realidad con el proceso administrativo, pero que tiene una función, por el nombre, pero que tiene una función específica de la empresa y que es de la función de administración transversal, ¿no? O sea, parece que estamos hablando de recursos, administración. Es una función específica de la empresa que es la que se encarga de asignar los recursos, mejor dicho, distribuir lo que cada equipo necesita. ¿Por qué les hago este previo antes de entrar a la fase de organización, que es lo que compete esta clase? Porque si se dan cuenta, esto es lo que, estas son esas cosas, esas actividades, funciones, como en la persona, respirar, alimentarse, beber agua, que estas funciones necesitan existir o procesarse en la empresa. Es más, digamos, en mi labor de empresario es lo que yo fundamentalmente miro y cómo desarrollar para poder tener una empresa viable, ¿no? Una empresa factible, una empresa que realmente pueda insertarse en el mercado. Pero vamos a decir que todas estas funcionan desde un enfoque, desde un marco. Y ese marco es el proceso administrativo. Mejor dicho, para ejecutar todas esas funciones básicas, nosotros necesitamos planificar, ¿no? Y esta planeación ya hemos visto que se traduce en dos tipos de planes importantes. Los de largo plazo, que son los estratégicos y que abarcan toda la organización, y los de corto plazo, que son los operativos y que abarcan áreas específicas de la organización. Eso ustedes ya lo saben, ¿no? Pero además tenemos la organización, la dirección y el control. Resumida, de manera resumida, la organización es aquella que distribuye hacia la división de tareas, ¿no? Y recursos. Hace la reflexión sobre los planes, en función a estos planes, los puede mejorar, pero en función, reitero, en función a ellos, distribuye las tareas y los recursos que se necesitan para cumplir tales tareas, ¿no? La función de dirección es la que promueve el liderazgo, digamos, la influencia, la comunicación en la empresa. En la función de control es aquella que mide, evalúa, retroalimenta también, pero fundamentalmente mide y evalúa que se cumplan los planes. Ya hemos hablado de la función de planificación en la clase pasada y hoy día me compete que podamos hablar de lo que es la función de organización, ¿sí? Y de repente estoy corriendo un poco, cualquier cosa lo podemos discutir en clase, podemos ver qué es lo que estamos queriendo decir, ¿no? He creído conveniente hacer ese recordaris porque he querido hacer ese recordario porque tenemos que entender claramente cómo el proceso administrativo realmente contribuye a que hagamos funcionar la empresa. Y hacer funcionar la empresa definitivamente está o recae en esas funciones que antes he mencionado. Pero ¿desde qué enfoque? ¿A través de qué acciones? ¿De qué fases? ¿No? Las fases del proceso administrativo. Planeación, que hemos visto la semana pasada, que tuvimos el accidente, vimos el momento, lamentablemente tuvimos ese pequeño incidente, ¿no? Y ahora tenemos la de organización, ¿no? Ojo, no estoy grabando la clase por temor a tener otro incidente porque estamos haciendo las denuncias pertinentes. Estoy grabando la clase porque tenemos una visita hecha, organizada para los estudiantes hacia Huaca de la Luna, ¿sí? Bueno, ¿a qué se refiere la organización? Y vamos a ver algunos conceptos que me parecen importantes, ¿no? A ver, no confundan primero, ¿no? La organización tiene varias excepciones, vamos a tomar dos, ¿no? Una es como la fase administrativa, que es la que estamos tomando en cuenta ahora, que es lo que vamos a conceptualizar. Y otra también, organización es sinónimo de empresa. Organización, institución, entidad, empresas, ¿no? Pero no es la organización de la cual estamos hablando. Nosotros estamos hablando de organización como una gran acción, una gran actividad que tiene que ejecutar la empresa, que viene después de elaborar los planes, ¿no? Porque, ojo, cuando nosotros elaboramos los planes, más o menos estamos diseñando, eh,
programáticamente un conjunto de actividades que se van a desarrollar en la empresa, ¿no? ¿Y de qué se encarga la organización? La organización viene después de programar estas actividades que se van a hacer en la empresa, las analiza, las evalúa y divide las tareas. Divide las tareas. Mejor dicho, identifica qué tareas, o perdón, divide el trabajo. Identifica qué funciones, tareas hay en la empresa que permitan cumplir esos objetivos planteados en los planes anteriormente diseñados en la fase de planeación. Pero además, identifica qué recursos se necesitan. Cuando hablamos de dividir tareas, más o menos estamos diciendo que está identificando áreas de trabajo, ¿no? Podemos decir que está identificando funciones, ¿no? Podemos decir que está identificando departamentos, ¿no? Así se denomina en algunos casos, cuando, en alguna literatura, cuando queremos hacer una división de la empresa en, en, en áreas de trabajo, se llama el proceso de departamentalización, ¿no? Bueno, espero que entiendan y que quede claro. Con esto me quedo contento. Organizar significa dividir tareas, crear funciones y asignar recursos. Por eso viene después del plan. Planifico algo, miro el plan, entonces ya cuando ejecuto, primero tengo que establecer las funciones de los recursos que tengo en la empresa, y les asigno recursos para cumplir tales planes, ¿sí? Esa es la línea, bueno, esa es en esencia lo que significa la fase de organización. A ver, revisando un poquito la literatura que hemos puesto aquí. Uy, allá, disculpen. A ver, la organización implica una estructura de funciones o puestos intencional y formalizada. La organización implica una estructura de funciones. Claro, nosotros creamos funciones, el administrador, creamos funciones, las organizamos en áreas o distribuimos en áreas y para que nos permitan cumplir los planes. Si ustedes revisan su OMEN, y entonces ustedes, por ejemplo, lo que hemos mirado, ¿no? Ray Kroc y los hermanos McDonald. Los hermanos McDonald eran el área de producción, pero además de gerencia. Ray Kroc el área de comercialización, el área de franquicias, ¿no? No recuerdo el nombre que se le daba, pero era un área distinta. El plan era extenderse, expandirse. La estrategia era uh, este, utilizar esta estrategia de franquicias, pero contratar un corredor de franquicias, ¿no? Entonces, vamos a decir, a la hora de organizar, ya distribuyeron en áreas y asignaron el recurso humano que era Ray Kroc, que finalmente, por ser un visionario, terminó apropiándose de la empresita de los McDonald's. Empresita, ¿no? Sí. ¿Qué significa la administración además? Miren lo que está con rojito, ¿no? Significa dividir y relacionar el trabajo. Consiste en dividir y relacionar el trabajo para alcanzar la meta fijada en el plan. O sea, para alcanzar el plan, ¿sí? Significa también establecer una estructura organizacional. Y aquí vamos a ver más o menos qué significa eso. Miren, esto es muy importante porque muchos identifican la función de organización con esto, en realidad con la estructura organizacional. Y es que es verdad, ¿no? En la estructura organizacional se puede visualizar la organización de la empresa, ¿no? Ahí puedes ver si está por áreas, si está por funciones, si está diseñado de manera geográfica, si es muy horizontal, si es muy vertical, si tiene tramo amplio, si tiene tramo corto, etc. Finalmente, la estructura organizacional en realidad es la que describe la organización de la empresa, la fase organizacional o la fase de organización de la empresa, ¿no? Miren, entonces, miren acá, dice, delinear, ¿no? Delinear relaciones o líneas que de enlace que faciliten la coordinación. Si ustedes ven en la estructura organizacional,
hay unas líneas que conectan, ¿no? Esas líneas nos pueden determinar quién es el jefe, quién es el subordinado, quiénes son hay líneas horizontales que significa de coordinación, donde no una y otra área no son ni jefe ni subordinado. Entonces, eso implica la organización, ¿sí? Además de crear las descripciones de cada puesto, indicando, por un lado, atribuciones, ¿no? ¿Cuáles son las atribuciones de cada área de trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer? Relaciones. ¿Cuáles son las relaciones de las áreas de trabajo? Responsabilidades y autoridad, ¿sí? Además de fijar requerimientos o cualidades requeridas del personal para cada puesto. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Miren, que que en una estructura organizacional nosotros tenemos que plasmar gráficamente las relaciones que se dan dentro de la empresa, ¿no? Las líneas que pueden ser de subordinación, ¿no? O de autoridad, o de coordinación, las descripciones del puesto o área, cuáles son las atribuciones, cuáles son las relaciones, cuáles son las responsabilidades y la autoridad. Ojo, eh, organizar significa elaborar la estructura organizacional, pero también un manual de organización y funciones, ¿no? Donde está todo aquello que implicamos acá. En el manual dice, es la descripción del organigrama, pero con el detalle de identificar las atribuciones y responsabilidades, ¿no? También tenemos que ser otro instrumento de gestión que es parte de la organización, es el ROF, el Reglamento de Organización y Funciones, en donde se establecen claramente las reglas o el reglamento de trabajo, ¿no? De esto se encarga la función de organización, ¿no? Cuando ustedes van a cualquier entidad, sea un hotel, restaurante, y es relativamente grande, porque los pequeños casi no lo hacen, pues van a encontrar, pues, organigramas, ¿no? Miren, por ejemplo, ¿no? Algunas otras definiciones de organización, ¿no? Y que nos ayudan a entender mejor qué es la organización. La organización es el proceso de disponer y destinar el trabajo. Disponer es organizar, ¿no? Dividir, ¿no? Y destinar el trabajo, la autoridad y los recursos, ¿no? ¿Quién es el responsable y qué recursos necesita? Disponer del trabajo, quién es el responsable y los recursos. Esto entre los miembros de una organización. Recuerden lo siguiente, ¿cuál es la cualidad de un administrador? La cualidad de un administrador, ¿qué lo diferencia de un empleado? Es que el administrador, bueno, es un empleado, pero que tiene personal a su cargo, ¿sí? Entonces, digamos, el administrador, el gerente general, distribuye el trabajo, la autoridad y los recursos de sus áreas, ¿no? Pero en cada área, el administrador que tiene personal a su cargo también dispone del trabajo, la autoridad y los recursos de su pequeña área. Vamos a decir, el administrador del hotel distribuye las áreas de cocina, comedor, ¿no? Y ahí define quién es el responsable y qué recursos va a necesitar. Sí, pero el de comedor además distribuye el trabajo de sus mozos, del maitre, ¿no? Y además identifica en cada uno de estos equipos quién es la autoridad y qué recursos van a necesitar. En la medida que el área sea menor, bueno, el responsable es aquella persona que ejecuta la actividad, ¿sí? Organización es la estructuración técnica, ¿no? La estructuración técnica, o sea, la estructura técnica de cómo se relacionan, de las relaciones de qué? Funciones, niveles y actividades de los recursos, tanto materiales como humanos, de una empresa, un organismo, una organización, ¿no? Miren, y acá lo bonito de esto es que complementa a la labor de la administración con el propósito de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados. ¿Se recuerdan qué es eficiencia, no? Eficiencia es el principio por el cual se optimizan el uso de los recursos, minimizando los costos y maximizando los beneficios.
¿no? Eficacia es cumplir el objetivo. Es diferente a eficiencia. No es lo mismo eficiencia y eficacia. Eficacia puede ser eficaz y no eficiente. Puede ser eficiente, bueno, y quizás no eficaz, ¿no? Pero es muy complejo que optimizando el uso de los recursos alineados a un objetivo no, pues no seas eficaz, ¿no? ¿Listo? ¿Qué más? Miren, este es el proceso organizativo de la organización. ¿Qué hace? Primero, el que va a organizar, ¿ya? Y a ver, diseña el ordenamiento interno de una organización vinculado a la planeación. O sea, la planeación. Los planes son los que finalmente delimitan la forma o delimitan cómo es que se va a organizar la empresa o cómo es que se va a implementar esta fase de organización en la empresa. ¿Sí? Dos, implica plantear el modelo organizacional. ¿Cuál es el tipo de organigrama que vamos a utilizar? ¿No? Se puede ser el funcional, el de productos, el de clientes, el geográfico, entre otros. Esto va a depender mucho de el tamaño de la empresa y del alcance también de la misma, ¿no? Tres, implica definir el organigrama, ¿sí? Que es el gráfico que representa la estructura organizacional, le hemos venido diciendo. Implica el diseño de los manuales organizacionales. ¿Cuáles son esos? El manual de organización y funciones, en donde está el puesto, autoridad, detalle de responsabilidades, coordinación, etcétera. Y el reglamento de organización y funciones, que sí es un reglamento de trabajo donde están claras las reglas que deben cumplir el personal, ¿no? Para poder continuar trabajando exitosamente en la empresa, ¿sí? Digamos que esto es lo que se entiende, ¿sí? Miren, acá hay, para que vayan viendo, los modelos organizacionales que se plantean generalmente, ¿no? El modelo organizacional clásico, el que más se utiliza, el que más van a observar ustedes, es el modelo organizacional funcional, ¿no? ¿Qué quiere decir? Define la estructura organizacional por las funciones que cumple. Observemos acá, el gerente general, ¿sí? Miren, el gerente de finanzas, el gerente de operaciones, producción, diría yo, el gerente de comercialización, acá lo pone como marketing. Esto yo lo he recogido de literatura, ¿no? Yo le pondría gerente de comercialización porque marketing se encarga absolutamente, transversalmente de todo, ¿no? En realidad, o se impregna en todas las actividades de la empresa, influye en absolutamente todo. Tengo que tener en cuenta el marketing, incluso hasta para conseguir las finanzas, ¿no? El marketing es la filosofía de satisfacer, de atender bien al cliente, de que el cliente quede totalmente satisfecho. Eso es algo que tienen que tomar muy en cuenta, muchachos, ¿sí? Este es otro modelo, por ejemplo, este es un modelo geográfico, ¿no? Ya la gerencia general sí, pero está la gerencia del norte, del Perú, la gerencia del centro, la gerencia del sur, ¿sí? Este es un modelo organizacional o una estructura organizacional de una empresa de un alcance, vamos a decir, puede ser nacional o un alcance mayor que tiene varias subunidades de negocio y bueno, y las divide, las que están al norte, las que están al centro y las que están al sur, ¿sí? Este es otro modelo, ¿no? Este es de acuerdo al cliente que recibe, ¿no? Mire, por ejemplo, una agencia de viaje, la gerencia general sí, pero está el receptivo. ¿Quién es el receptivo? El internacional, ¿no? Está el interno. ¿Quién es el interno? El nacional. Y está el emisivo. ¿Quién es el emisivo? Los turistas que salen de acá hacia afuera. Miren, por el tipo de mercado que tienen, ¿no? Ese es el... Porque también hay, por ejemplo, algunos de segmento femenino, otros de segmento masculino, la gerencia del cliente femenino, cliente masculino, como decía, y hay otros tipos o otros modelos organizacionales en la realidad que se subdividen por esta característica del cliente, ¿sí? Miren, este es otro, este es por productos, no la gerencia general, pero la gerencia que hace alimentos o se dedica a eso, la gerencia que hace juguetes y la gerencia que hace cosméticos, ¿no? Son cosas diferentes, ¿no? Este es otro modelo por turnos, miren, en la gerencia del equipo de la mañana, el equipo de la tarde y el equipo de la noche, ¿no? Son cosas o elementos que nos ayudan a organizarnos, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora
Estoy creando el equipo de la mañana en una entidad que tengo, pero seguramente pronto voy a crear el equipo de la noche, pero además tengo una organización funcional ahí, ¿no? El cocinero se encarga de cocinar, cocinero servicio, y la cajera se encarga de facturar, ¿no? Así es más o menos. A ver, un modelo organizacional por división, una división grande, clase angosta y de muchos niveles jerárquicos. Miren, gerente general, división uno, división 2, división 3, ¿sí? Miren acá, si se dan cuenta ustedes, podemos hablar de que cuando son grandes y cada uno es una división que tiene un conjunto de relaciones distintas, ¿no? Por ejemplo, eh, esto se puede aplicar, vamos a decir, en la parte industrial, ¿no? La división uno que elabora los juguetes, ¿no? Las pelotas, ¿no? Tiene sus jefes de departamento y sus jefes de sección, ¿no? Este es un modelo organizacional, pero por división, ¿no? Es angosto de muchos niveles jerárquicos, angosto, o sea, si se dan cuenta, en el primer nivel 3, en el segundo nivel 2 y en el cuarto, y en el cuarto nivel 4, ¿no? Angosto. Miren, este es un modelo amplio, ¿no? En el primer nivel que vemos acá, 7. En el siguiente nivel, 12. Es amplio. ¿Cuál es cada uno de estos elementos se llaman tramos, ¿no? ¿Cuál es la ventaja, no? El superior, como tiene tantas actividades, tantas áreas que atender, se ve obligado a delegar, ¿no? Y cuando entendamos bien el concepto de delegar, delegar no quiere decir ya encárgate tú. No, delegar quiere decir que tú vas a monitorear, sí, pero que escoges y preparas al recurso humano idóneo para que cumpla esa labor. No es que la delegas por delegar para salir del problema, no se trata de eso, ¿sí? A ver, después se debe establecer políticas claras para que no haya confusión, porque seguramente hay mucha coordinación o todo este nivel, digamos, tienen una misma jerarquía. Y entonces las políticas deben ser claras para saber qué es lo que deben hacer cada uno de los miembros de cada tramo, ¿no? Y los subordinados deben ser cuidadosamente seleccionados. ¿Por qué? Porque se les va a delegar mayores responsabilidades porque este jefe de acá no se alcanza a mirar a todas las áreas, ¿sí? Es complicado, muchachos, en la realidad, ¿sí? Ahora, miren, ¿cuáles son las desventajas de los tramos amplios, no? La tendencia de los superiores sobrecargados de trabajo. Sí, se sobrecarga porque hay muchas áreas, ¿no? Y convertirse en cuello de botella en las decisiones. O sea, para decidir si le aprueba la compra de materia prima que le va a permitir mejorar la calidad de su producto, mientras que tiene que evaluar a todo esto, va a demorar en esto, ¿no? Y hay un riesgo de perder el control, ¿no? Porque es muy extenso, no lo puedo yo controlar todo, ¿sí? Luego tenemos, por ejemplo, los tramos estrechos, así, división y acá estrechos, ¿no? Ventajas, la supervisión es estrecha. Ventajas, te permite el estricto control. Ventajas, hay una rápida comunicación entre el subordinado y el superior. Subordinado y superior. Subordinado y superior, ¿no? Eso ayuda en la organización de todas maneras, ¿no? ¿Qué desventajas? Los superiores tienen que involucrarse en el exceso de trabajo de los subordinados. Y dos, que tiene pues demasiados niveles administrativos a ver, cuando tiene demasiados niveles administrativos y muchas funciones, de repente algunas significan costos que no agregan valor al producto. Entonces también eso el administrador tiene que analizar. ¿Sí, muchachos? Organización. A ver, la organización define y orienta el trabajo en el interior de la empresa, por lo que el principal objetivo es ayudar a que las metas de la empresa tengan significado y sean importantes para todos sus miembros, contribuyendo a incrementar la eficiencia organizacional. Ya sabemos que la organización, la división de tareas, contribuye a incrementar la eficiencia, porque se dividen las tareas, vamos a decir, en términos muy sencillos.
al dividir las tareas, como sucede en otros países, la persona se vuelve especialista en cortar, en piezar, en lo que sea, lo que pasa en las zapateras del porvenir. Y esto hace que se mejore en tiempo, se mejore en el uso de los recursos, hay menos merma, etc. En un restaurante, cuando el cocinero es rápido, puede sacar más platos en menos tiempo y por lo tanto el costo va a disminuir. Eso es importante, ¿sí? Este es, eh, es algo, es lo que hace realmente la empresa. Otros objetivos de la organización por ejemplo, ¿no? Establecer los departamentos y áreas funcionales especializadas. Se le llama departamento a las áreas de trabajo, lo único que se le conoce así porque en algún momento se conocía como el proceso de departamentalización, ¿sí? Define las garantías, las que determinan el grado de autoridad y las responsabilidades inherentes en cada nivel de la empresa, ¿sí? Define garantías. Y por último, define la labor, qué labor debe desempeñar cada uno de los miembros de la organización mediante la elaboración de descripciones y perfiles para los puestos. eh, Vamos a decir que dentro del enfoque organizacional de la gestión del talento humano, es importante definir el perfil de persona, de profesional, de recurso o de talento que se necesita para un puesto. Y eso se va mejorando con el tiempo. Para colocar ahí la persona idónea, tenemos que entender que las personas tenemos diferentes talentos. Unos tenemos, digamos, un talento para la cobranza, otros tenemos talento para la venta, otros tenemos talento para organizar porque somos más ordenados. La organización es algo así como lo que hace Gareca con la selección, ¿no? Distribuye las tareas dentro del campo con el objetivo de meter goles, ¿no? Y ganar el cotejo. No, si pone su arquero, pone sus defensas, no puede poner, a Gales no lo puede poner de delantero, ¿no? Pero sí, nosotros tenemos por sentido común definido cómo debe ser el perfil de un arquero. No, alguien alto, espigado, ágil, que tape goles, ¿no? Que tenga muy buenos reflejos. No podríamos poner a alguien que no tenga esas condiciones, ¿sí? Entonces, de eso se encarga también, o esa es una forma de ver también a la fase administrativa de la organización. A ver, la organización, ¿ya muchachos? Miren, las líneas representan la relación superior-subordinado. Por ejemplo, esta línea de acá abajo es presidente, el presidente es superior de finanzas, recursos humanos, marketing y producción. Y finalmente el presidente es su jefe, estos son sus subordinados, él es la autoridad. Así también, ¿no? Estos son subordinados, esta es la autoridad, ¿no? Además, los, este, los niveles de administración están indicados por número de capas horizontales en la gráfica. O sea, acá nivel de administración, ¿ah? Nivel de administración. Presidente, uno. El segundo, finanzas, recursos humanos, marketing y producción, otro. Producción 1, producción 2, el siguiente nivel. Y obrero 1, obrero 2, el siguiente nivel, ¿no? O sea, en realidad, si se dan cuenta, en el organigrama está absolutamente definida la estructura organizacional de la empresa, ¿no? Y eso es algo que deben tener en cuenta, ¿sí? A ver, acá tenemos, ¿no? En la organización hay la organización formal, ¿no? Aquella que es inducida, creada, propuesta por el administrador, el gerente general, y que se establece deliberadamente para alcanzar un objetivo específico. Como acá dice, ¿no? Es aquella que se establece de manera deliberada para alcanzar un objetivo específico. Se caracteriza por tener una estructura claramente definida y contar con políticas y reglamentos de acción claros y conocidos por sus miembros. ¿Sí? Sí, o sea, se establece de manera deliberada para lograr un objetivo específico planteado en los planes o en el proceso de planeación, ¿no? Se caracteriza por tener una estructura claramente definida. Así es, no puedes trabajar si no hay un organigrama claro en esto. Y contar con políticas y reglamentos de acción claros y conocidos por los miembros que la conforman. O sea, y contar con políticas que están en el MOF, ¿no? Y en el ROF y reglamentos de acción. O sea, la organización se caracteriza por tener una estructura clara y además contar con los
con los adecuados instrumentos de gestión, ¿sí? Ahora, pero existe otro tipo de organización en la empresa que no necesariamente es una organización formal, ¿no? Vamos a decir, si podría poner ejemplo, en la universidad, ¿no? Nos reunimos a jugar pelota profesores y administrativos. Digamos que o se reúnen ciertos profesores a jugar. Profesores, yo sé que de ciencias económicas, física y matemáticas se reúnen juntos, ¿no? Entonces, cuando vemos la organización de la facultad, de la universidad está en 13 facultades, ¿no? Pero si podemos sacar de repente una organización informal, los peloteritos, ¿no? Los peloteros, y salen, no sé, las tertulianas, ¿no? Salen, hay gente que se reúne, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser lo de la misma organización formal que se ha establecido en la fase de organización para la empresa, no, sino que puede ser algo diferente, ¿sí? Organigrama general. Este es, miren, una organización formal, ¿no? Lo que estamos viendo, ¿no? Con sus líneas, todo. Vamos a decir que esto puede ser una organización informal, ¿no? Estos son de los amigos que salen a tomar té, ¿no? Este es de los peloteros y este es de las chicas que juegan vóley, ¿no? No es una organización formal, pero es importante tenerlo en cuenta. ¿Para qué? Para tener modelos, para motivar, para tener modelos, para controlar, para tener modelos que nos permitan optimizar, aprovechar ese recurso humano, ¿sí? A ver, eh, ¿qué decisiones o propiedades estructurales orientan al diseño organizacional? El diseño organizacional implica seleccionar alternativas en lo que respecta a cuatro propiedades estructurales, ¿sí? Uno, división del trabajo, ¿no? El diseño organizacional implica plantear la división del trabajo, plantear la departamentalización, ¿no? ¿No? Uy, estoy, bueno, ya. Plantear la departamentalización, plantear las relaciones y finalmente plantear, ¿no? Eh, la función, la funcionalidad, ¿no? Eh, si les puedo decir algo, la organización es, vamos a decir, el, la fase administrativa que más se acerca a lo que es la administración, ¿no? Porque si ustedes se acuerdan cuando hemos revisado la literatura, administrar es una labor racional, pero que se implica dividir tareas y asignar recursos, ¿no? ¿Qué fase del proceso administrativo se encarga de eso en la empresa? A la fase de organización, ¿sí? Longitud del tramo de control, ya listo. A ver. Circunstancia. La coordinación de las tareas realizadas en la organización es uno de los aspectos clave del diseño organizacional. O sea, eh, eh, debemos entender que tramo es cada espacio de la estructura organizacional que tiene una misma autoridad y un conjunto de subordinados, ¿no? Eh, la idea es que, ¿no? Eh, el tramo de control no se subordina, pero sí depende en realidad al número de subordinados, de empleados que dependen de un mismo gerente, administrador o supervisor. Ojo, gerente, administrador o supervisor, finalmente los tres son administradores, ¿no? Entonces, la idea es que el tramo de control es un tramo a lo que está, el tramo de control es el tramo eh, en el que, ¿cómo les puedo decir? El tramo de control es aquella parte de la estructura organizacional que está dirigida por un administrador, ¿no? Y que tiene un conjunto de subordinados, ¿no? ¿Sí? Un conjunto de subordinados. Ese es un tramo de control administrativo, ¿no? Uy, perdón.
La longitud del tramo de control depende, ¿no? Del tamaño de la organización, de la tecnología que utilice, del nivel de especialización, ¿no? O sea, a ver, del tamaño de la organización, mientras más grande, tiene que tener mayor cantidad de tramos de control, ¿no? ¿Por qué se denomina tramo de control para no saltearme eso? Se denomina tramo de control porque significa que hay una persona ahí a cargo, ¿no? Y al haber una persona ahí a cargo, se puede hacer el control y vamos a decir, se puede ejercer presión sobre la misma, ¿sí? Es bastante tarde, creo que estoy medio lengua mocha, muchachos. Espero que entiendan un poco la explicación que estoy intentando dejarles para que lo puedan revisar durante la mañana, ¿no? La tecnología también es importante, también es, la tecnología de alguna manera, ojo, minimiza el uso de recursos humanos. La especialización, cuando existen tareitas tan específicas que el recurso humano se especializa. Hay una desventaja con eso porque algunos se llegan a mecanizar, ¿no? Las actividades empresariales y las políticas generales, ¿no? Eh, este principio de delegación de autoridad es un aspecto fundamental de la división del trabajo que hace la fase administrativa, ¿no? Al dividir el trabajo, determina la relación de autoridad y subordinado, ¿no? La jerarquía divide la organización en, ¿no?, niveles de autoridad, asignando jefes o superiores a una autoridad específica sobre los niveles inferiores y en donde se establece el tipo de autoridad de estos. O sea que eh, una acción básica de la fase del proceso de organización o de la fase, una actividad básica de la fase del proceso administrativo denominado organización, ¿sí? ¿Sí? Define esto, niveles de autoridad, subordinados, y es más, establece el tipo de autoridad que son aquellos que ha identificado, ¿sí? Además, la delegación de autoridad es el proceso por el cual los gerentes distribuyen la autoridad a sus subalternos y se asignan responsabilidades nuevas o adicionales, ¿no? O sea, la delegación de autoridad es algo así como que el jefe le delega la parte de su responsabilidad a otro recurso humano del cual dependen otras personas, ¿no? O otras manos de obra. Pero el jefe le delega esa función, ¿no? A ver, la delegación de autoridad se da por cuatro aspectos, ¿no? El que delega asigna objetivos a ellos, ¿no? El que delega concede autoridad. La aceptación es una responsabilidad. El que delega hace que el otro sea responsable de los resultados, ¿no? Cuando tú delegas la actividad que se tiene que hacer en una empresa, tú delegas con objetivos y también con medios de verificación, creo, ¿no? Vamos a decir que en el caso de las empresas, sí, pues, ¿no? Observamos que Serenalgo está constantemente metiendo la mano por aquí y por allá para que no, para, eh, para, para poder, controlar, ¿no? Un poco que la idea se me ha ido, ¿no? Eh, eh, Vamos a decir, el que delega, sí, pues concede autoridad y la aceptar es un acto que implica responsabilidad, ¿no? Que acá debe ser, muchachos, que es un poco tarde que estoy haciendo esto, ya estoy un poquito, espero que esta grabación si no se me vaya, ¿sí? El proceso de delegar, ¿ya? La organización es delegar, distribuir tareas, ¿no? ¿Ya? Pero vamos a ver cuál es la diferencia entre el poder y la autoridad. El poder es la habilidad para influir en grupos, en las personas, en grupos, y es esencial para el logro de los objetivos. Miren, a ver, es como que en muchos trabajos existen ciertos trabajadores líderes
que el resto de trabajadores lo siguen. Y si este liderazgo se aprovecha en beneficio de la empresa, es un liderazgo positivo y es pertinente respaldar, está el poder, ¿no? La autoridad es el derecho que se le confiere por el puesto para dar orden. O sea, cuando tú le delegas autoridad a alguien, estás delegando seguramente recurso humano y también un conjunto de suministros que ellos van a controlar y que van a tener que establecer el orden no, que ellos tienen que controlar y que finalmente significan eh, significan que los objetivos de dicho tramo son de tal autoridad, pero además que el recurso humano está a su cargo, ¿no? O sea, que está bajo su mando, ¿no? Y puede dar órdenes, sí, pero también tiene muchas responsabilidades, ¿sí? Y en la centralización y descentralización, acá creo que se explica mejor acá adelante. Sí, acá, ¿no? Acá, ¿no? Miren, centralizar quiere decir que todo el poder lo tiene el nivel estratégico, el directorio, o vamos a decir el propietario, él decide. Se centraliza la torre de toma de decisiones. Pero si se delega, ¿no? Si se delega hacia el nivel táctico y operativo, estamos descentralizando. Como lo que pasa en el Perú, ¿no? Dicen, todo lo decide Lima. Sí, porque ese es centralizar. Pero si se democratiza la jerarquía de decisiones hacia todos los departamentos, entonces estamos hablando de que hay descentralización, ¿sí? Esto es sumamente importante. ¿Qué es la centralización? A ver, es la facultad de tomar decisiones, eh, no se delega de manera uniforme a los diferentes puestos conforme desciende a la escala jerárquica. Es aquella que absorbe el poder y la autoridad en los niveles más altos o estratégicos de la empresa, ¿sí? La autoridad no se delega de manera integral en paquetes de todo o nada. No se delega, pues, la autoridad porque no es algo que el trabajador va a respetar porque sí, por eso es que en realidad uno puede delegar la autoridad a alguien, pero no le das el poder, ¿no? Es más, hay muchos ejemplos, sobre todo en las organizaciones o instituciones públicas, en las que podemos decir, se le ha delegado la autoridad, pero en realidad el poder no, o sea, el poder no lo tiene, el poder no decide sobre la empresa o sobre ese tramo tal administrador. No le hacen caso, etcétera, ¿no? Pero sí eh, hay una delegación de autoridad, ¿no? Departamentalización y centralización, ¿no? O sea, mientras la tendencia más grande sea crear departamentos o áreas, y estos que necesiten funcionar interrelacionados durante el día, mayor va a ser la necesidad de coordinarlos por por la parte de la alta, del directorio, ¿no? Ojo, si se dan cuenta, estamos hablando de estos tramos horizontales muy amplios, ¿no? Por lo tanto, va a haber mayor centralización porque hay un solo jefe y el resto lo hemos puesto de manera horizontal. Entonces, ¿dónde recae toda la responsabilidad o el asesoramiento? En el jefe, ¿no? Por lo tanto, mientras más áreas, más departamentos existan, mayor centralización puede haber, no puede haber, ¿no? Ahí está. Si se decide un tramo de control, tener un tramo de control largo, perdón, control amplio, largo, eh, eh, esto puede influir, ¿no? En el grado de especialización. Vamos a decir, hay más, en este primer tramo, hay más áreas especializadas. Mientras mayor cantidad de áreas hay, más especializados tiene que estar el recurso humano, ¿sí? Eh,
Si por el contrario, tiene razón, el amplio tramo de control se produzca con bajo nivel de especialización, entonces no va a ser tan horizontal el organigrama, sino que va a ser lo más vertical, ¿no? Y esto es en realidad eh, recontra importante porque miren, permite que cada tramo pueda desarrollarse o tener una mayor preponderancia, mayor presencia dentro de la empresa, ¿no? Delegación de autoridad y centralización, ¿no? La relación de centralización y de delegación de autoridad es inversamente proporcional, ¿no? En la medida que se va centralizando el poder hacia los niveles más estratégicos, bueno, ya se deja de delegar autoridad, pues, ¿no? Porque prácticamente decide, sí, es que el resto no decide nada, todo lo decide el propietario con su alta dirección, entonces ya no hay delegación, ¿no? Sí, sí. A menor delegación de autoridad, mayor centralización, ¿no? Mayor. A mayor delegación de autoridad, menor descentralización. Esa frase está justo, explica lo que acabamos de decir, ¿no? Eh, ya, esto ya lo vamos a seguir mencionando. Características de la centralización, tan importante esto, ¿no? Mientras más se centra, mientras más se centraliza la organización, bueno, estamos en la tendencia de que una o dos personas toman las decisiones, ¿sí? Dos, esto da uniformidad a la operación organizacional. Tres, resulta ventajosa para una pequeña empresa. Bueno, para una pequeña empresa en realidad no tiene mucho que delegar, pero tiene mucho que arriesgar y es preferible quizás que el enfoque lo manejen los dueños, ¿no? Sí, pero resulta así ser ventajosa para una pequeña empresa. Se requiere menos personal altamente capacitado y especializado porque en realidad, dependiendo la acción, personal altamente calificado y especializado sí, dependiendo el giro de negocio, no la acción, no estoy hablando, en realidad la centralización obliga a que haya personal más calificado y especializado, ¿sí? Características de la centralización, ¿no? A ver, una sola persona toma las decisiones, no, esto de acá, se requiere menos informes, esto ya lo hemos revisado. Y la descentralización es el grado de autoridad a ver, se da cuando la autoridad y la responsabilidad se delegan a los niveles superiores, se delegan de los niveles superiores a los niveles inferiores de la empresa. Es cuando la flechita que baja en la pirámide, ¿no han visto? O sea, cuando la autoridad se le delega a los otros, a las otras áreas de la empresa, ¿sí? Mientras más grande la empresa, más complejo se vuelve su funcionamiento y por lo tanto más hay que delegar, ¿no? Y hay menos horizontalidad, ¿no? Eso es algo que tienen que entender. Miren, los directivos pueden dedicar su tiempo a promover la expansión de la empresa y elaborar la planeación estratégica. Si tú dejas descansar todos los procesos casi de manera automatizada en la empresa, entonces vas a tener, o la alta dirección va a tener más tiempo para tomar decisiones agresivas o no agresivas para la empresa, ¿sí? Todos los administradores de cualquier nivel toman las decisiones, claro. Si más se descentraliza, quiere decir que más se delega, y más se delega con todos, se delega con todos sus propiedades, ¿no? Y esas propiedades implican de repente mayor autoridad, ¿no? Dentro de la empresa, ¿sí? Línea staff, de línea. La autoridad de línea muestra la relación entre jefes subordinados. O sea, si es que hay ojalá que acá lo haya puesto, no, no está. Si es que la línea y staff es que, por ejemplo, tenemos un gerente general, pero abajito tenemos un gerente de agencia, ¿no? Hay 1000 agencias en el Perú, hay un gerente de agencia, pero hay un gerente general, ¿no? Entonces,
esta línea permite identificar quién es el subordinado y quién es el jefe, ¿no? Para eso en realidad sirve fundamentalmente, ¿no? Eh, ahí lo dejamos este de acá, ¿no? Esto es lo mismo, ¿no? A ver, ¿qué es la estructura organizacional gráfica o el organigrama? ¿No? Se caracteriza por una línea de mando y pocos niveles jerárquicos. A ver, ¿cómo les puedo decir? Esto quiere decir cuando son pocos los niveles jerárquicos porque casi todos están al mismo nivel, ¿sí? Pero es horizontal porque es bastante amplio, ¿no? Entonces, la estructura horizontal se caracteriza por una línea de mando muy amplia, ¿no? Abarca mucho, pero a su vez pocos niveles jerárquicos, ¿no? A ver, la estructura horizontal, ¿no? Eh, en las organizaciones, en el desarrollo de las organizaciones de estructuras organizacionales horizontales, bueno, la empresa se vuelve más rápida para tomar decisiones, ¿no? Pero también puede llegarse al extremo en que los administradores tengan demasiada responsabilidad por no contar con los medios. O sea, es una estructura muy amplia y al final los administradores tienen tramos amplios que supervisar y bueno, y se convierte en un problema para la empresa el hecho que no puedan, o que no les alcance los recursos para poder supervisar, ¿sí? Estructura funcional o divisional, ¿no? Este tipo de estructura organizacional es el más empleado, ¿no? En ella los departamentos o áreas funcionales representan áreas sustantivas de la empresa, ¿no? Este es, digamos, la estructura divisional es un organigrama clásico, ¿no? La estructura agrupa a personas que tienen una posición similar dentro de la organización, ¿sí? O que desarrollan funciones semejantes utilizando recursos y habilidades del mismo estilo, ¿no? O sea, es cuando una estructura organizacional horizontal es cuando tienes eh, áreas de trabajo que requieren muchas funciones en específico y por lo tanto el tramo se tiende a ser más amplio, ¿no? ¿Sí? La estructura divisional, ¿no? Eh, para la estructura funcional o divisional, funciona mucho el hecho de funciona mucho el hecho de identificar claramente cuáles son las funciones que se van a desarrollar en las empresas, ¿no? Bueno, la estructura funcional es una estructura departamental que se enfoca dentro del departamento, dentro de el concepto de departamentalización. Por eso observamos que se le habla de áreas o se habla de departamentos. ¿Sí? Eso tienen que tenerlo claro, muchachos. Ahora sí, miren, esta es una estructura funcional, ¿no? De funciones que hemos visto al inicio, un poco menos, con menos detalle, ¿no? Acá está el presidente, el asistente presidente y el asistente personal del presidente, ¿no? Pero miren, acá está por áreas, por áreas funcionales, el de comercialización o venta, el de ingeniería, el de producción, el de finanzas, ¿no? Eh, si ustedes entran a Corporación Científica del Perú, ahí vamos a observar que tenemos muchas áreas funcionales, por ejemplo, nosotros con la empresa. Y bueno, y así si se dan cuenta, se hace la división. Pero ojo, llega un momento en que tiene que ser mixta. Puedes utilizar la estructura funcional, pero también la estructura geográfica o algún otro tipo de estructura organizacional que te permita, sobre todo, describir la organización de las empresas más grandes, ¿no? Porque imagínense, hacer el organigrama del banco de crédito. ¿Cuántas agencias habrán en el Perú? ¿No? Bueno, existen otros modelos que nos permiten a nosotros poder diseñar un organigrama que describa la estructura organizacional de, por ejemplo, las agencias de viaje y turismo del Perú, ¿no? Listo.
A ver, ¿cuáles son las ventajas de la estructura funcional? O sea, de funciones, ¿no? Uno, facilita la supervisión. Dos, pueden surgir conflictos de interés entre las áreas, ¿no? O sea, miren, desventaja, perdón, pueden surgir conflictos de interés eh, entre las áreas. Si se dan cuenta, vamos a decir que un organigrama funcional puede ser, ¿no? El área de producción, el área de comercialización y el área de finanzas, que son las tres áreas que yo les he hablado como función básica en un momento, les he hablado de eso, ¿no? Ya, pero el área de ventas tiene la idea de vender, ellos quieren hacer publicidad en medios convencionales, hacer conocida la marca, etcétera. El de finanzas dice, oye, eso es muy caro, ¿no? Entonces, entra en conflicto de intereses. Mientras el de finanzas quiere optimizar el uso de los recursos, al de venta no le interesa gastar con tal de venta, ¿no? A ver, en la estructura funcional, la supervisión se facilita, se promueve la especialización y ofrece una fácil comprensión y seguimiento de las operaciones. Las desventajas es que la coordinación se vuelve más complicada, ¿sí? Porque es funcional, se limita el desarrollo gerencial, ¿no? El personal tiene que identificarse. El personal se identifica con su departamento y no con la empresa. Y se dan muchos casos, ¿no? Y parece mentira cómo es notorio cuando las empresas son grandes y se organizan semanas así de recreo, se dividen en grupos, pero es que compite un área con la otra, ¿no? Esa es una forma de observarlo, ¿no? Además, refleja la forma general de trabajar de la empresa, la estructura funcional, genera líneas de comunicación simples y claras, simplifica la toma de decisiones y los procesos de capacitación son más sencillos porque tenemos identificadas las funciones que tienen que ejecutar y cómo estos deben desarrollarse, ¿no? Eh, espera, disculpen muchachos, quiero ver, esta no, ya no, les quiero acá, creo que lo he hecho muy rápido. Esta es la estructura que quiero ver, ¿sí? La de productos o servicios, a ver. No, acá. Ya. A ver, ¿cuál es la estructura divisional por productos y servicios? Hemos visto arriba, ¿no? Cuando se agrupan de acuerdo al producto o servicio que comercializa, que produce, etcétera, ¿no? Y en realidad vamos a decir que esto se ajusta de repente para las agencias de viaje, ¿no? El área de elaboración de paquetes convencionales, el área de elaboración de paquetes no convencionales, ¿no? Se ajusta, por ejemplo, para los hoteles, ¿no? Comedor es un servicio, cocina, bar es un servicio, ¿no? Pero también podría ser una función. En realidad, lo importante, muchachos, porque, o sea, estos son esquemas clásicos, pero lo importante de organizar es saber que vamos a dividir en funciones y estas funciones se van a aglutinar o agrupar en áreas de trabajo que permitan a la empresa, al gerente, cumplir los objetivos, ¿sí? De eso se trata. Asimismo, no solamente es la división del trabajo, es también la asignación de recursos y la elaboración de instrumentos de gestión como manuales de organización y funciones que permitan describir lo que hace cada departamento o cada área de trabajo. Y además, el reglamento de organización y funciones que pone los límites a las actividades que tienen que realizar los trabajadores. ¿Sí? Y esto no es muy clásico, pero se disculpen. ¿No? A ver, ¿cómo es que podemos identificar a la organización eh, y cómo es que esta, eh, a ver, cómo esta se puede enfocar de mejor manera a satisfacer la experiencia del cliente, ¿no? Y la idea es identificar unidades estratégicas de negocio. Ojo, estas unidades estratégicas de negocio pueden ser unidades estratégicas dentro de la misma empresa,
que se dedican a fabricar un tipo de bien o servicio, o pueden ser una empresa completa, ¿no? ¿Qué es una unidad estratégica de negocio? Son pequeñas empresas establecidas en sí mismas como unidades de una gran compañía. Ojo, ¿no? Para la promoción y manejo de cierto producto. O sea, son unidades que pertenecen a la empresa, pero también puede ser una sola empresa, ¿no? Y se encarga específicamente, o su objetivo es la elaboración de un producto X, ¿no? O una línea de productos. ¿Y qué es una organización virtual? Es un concepto distinto, más bien amplio, que se refiere a un grupo de empresas o individuos independientes entrelazados entre sí por medio de las TICs, ¿no? O sea, una organización virtual, bueno, ahora casi todas las organizaciones tienen su parte de organización virtual. Dentro de la empresa, las unidades estratégicas funcionan muy bien, muchachos. Funcionan muy bien porque fomentan la especialización, se preocupan por lograr los objetivos, se puede delegar bien la autoridad, pero puede generar esta división en la empresa que no se requiere, ¿no? O que no se quiere, ¿no? A ver, y en el curso de planificación nosotros lo que vamos a hacer es entender los conceptos. Ahora que tenemos planificación y control, voy a dejarles además un videíto, aparte de este video, un videíto en el aula virtual para que lo puedan mirar, ¿no? Para que lo puedan mirar y puedan identificar cuál es la diferencia entre la planificación, la planeación y la organización o cómo se complementan, ¿no? Creo que la diferencia es clara, ¿no? En la planeación se elaboran dos tipos de planes, ¿no? El estratégico y los planes operativos. La organización es la que identifica las funciones y divide las tareas asignándoles recursos, pero también elabora manuales de gestión o instrumentos de gestión como el manual de organización y funciones y el reglamento de organización y funciones. ¿Cómo se complementan? Allá que la organización reflexiona sobre los planes establecidos o creados y al momento de dividir las tareas, esta reflexión le sirve para mejorar el plan retroalimentándolo explicando o expresando que no hay áreas o qué áreas de trabajo se pueden implementar, cuáles se pueden restringir o cómo pueden modificarse el plan para que realmente se pueda hacer una mejor revisión de tareas, ¿no? Esa es más o menos la idea, ¿sí? Les voy a plantear una actividad que es un formulario. Ya no lo hago ahora, recién estoy desocupado, me tengo que despertar temprano. Bueno, espero que este video les sirva, muchachos. Voy a guardarlo y subirlo al aula, ¿sí? Un abrazo, cuídense. Discúlpenme por tener que hacer la clase grabada, pero vamos a discutir nuevamente planeación y organización en la próxima clase, estoy seguro. Y vamos a ver los instrumentos que no hemos visto, algunos, o sea, lo hemos visto de manera general, pero vamos a ver el FODA y algunas formas de cómo es que se puede, algunos MOF y ROP y algunas maneras de cómo es que se puede hacer la división del trabajo. Ojo, el domain puede servir también para eso. ¿Sí? Un abrazo y muchas gracias, muchachos.